El 6 de junio de 1944, 156.000 soldados aliados asaltaron por mar, por tierra y por aire las playas de Normandía. Y fue la invasión conjunta más grande de toda la historia. Esta operación marcó el inicio de la caída del régimen de Hitler y la liberación de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce por el famoso Día D. Más de 5.000 barcos cruzaron los 80 kilómetros que separaban las costas de Inglaterra con las costas de Normandía, y estos barcos llevaban a miles de soldados para que desembarcasen y encarasen lo que sería la batalla más feroz de sus vidas. El frente más sangriento fue la playa de Omaha, donde se estipula que cerca de 4.000 soldados aliados perdieron la vida en un solo día. Vernon Lingley era uno de estos soldados, y él era responsable de llevar una de estas barcazas, una de estas lanchas encargadas de desembarcar en la playa. Y él comenta cómo la artillería alemana era tan pesada que durante la primera oleada de ataques destruyeron a prácticamente todas estas lanchas sin que aún antes llegasen a la orilla. Él relata cómo el mar estaba rojo debido a la sangre de los que habían caído. Un panorama desolador que hubiese desanimado al hombre más valiente, al soldado más fuerte. Con ver esa terrible escena, habría deseado ponerse de cuclillas y esconderse en el más profundo de los rincones y desear que todo esto fuese una pesadilla y un mal sueño. Sin embargo, este hombre, Vernon, cuenta como no tuvo el lujo de acobardarse. La vida de decenas de soldados que él llevaba en estas barcazas dependía de él. Él tenía un trabajo que llevar a cabo y su labor era llevarlo a cabo, y lo estaba haciendo. Este soldado y tantos otros miles de soldados no huyeron, sino que continuaron hasta cumplir su misión porque estaban preparados para la batalla. El determinante, o uno de los determinantes, cuentan los historiadores, fue el discurso del famoso general Patton. Y las palabras de este hombre animaron a miles de soldados aliados a no abandonar el frente de la guerra. ¿Y qué les dijo? Les prometió que iba a ser un camino de rosas. Les garantizó que iban a volver todos a casa sanos y salvos, que volvieran a ver a sus esposas, a sus hijos, que no iban a sufrir, que no iban a ser heridos o matados. Ni mucho menos. Los preparó para la batalla, avisándoles que no todos iban a sobrevivir, que algunos de ellos perecerían. Y además, no solo eso, les dijo que iban a sentir probablemente el mayor miedo que sintieron en toda su vida. Pero también les dijo que ese temor y la muerte no eran excusas para no cumplir su misión. Patton dijo, y cito un párrafo de su discurso: algunos de vosotros vais a morir hoy en la batalla más cruel de esta guerra. Todo soldado tiene miedo cuando se adentra en la pelea. Sin embargo, el verdadero héroe es el hombre que, aunque está asustado, lucha hasta el fin. Algunos de vosotros conquistaréis vuestro miedo en un minuto, otros en una hora, y otros os llevará a días. Pero un hombre de verdad nunca se dejará dominar por su miedo y cumplirá con su deber para con su patria. Fin de la cita. Ese general preparó a sus tropas para la guerra, avisándoles de lo que les iba a esperar en el campo de batalla. Y estos hombres completaron su misión y liberaron a Europa de las garras del nazismo, porque no se rindieron frente a la persecución, no se rindieron frente a los ataques, frente a la oposición, a pesar del miedo que podían sentir. 2000 años atrás, otro hombre también estaba preparando a sus tropas para una batalla. La batalla más cruel de la historia de la humanidad. Jesús acababa de encomendar a sus discípulos la misión de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. La pelea iba a ser sangrienta, se iban a encontrar oposición, se iban a encontrar odio. Muchos de ellos perecerían por causa del Evangelio. Los discípulos, por supuesto, que se iban a ver embargados por la tristeza, se iban a ver embargados
por el miedo y tentados a no llevar a buen puerto ese barco que Jesús les estaba encomendando, a no terminar con su misión. Y Jesús los prepara para avanzar frente a un mundo de auténtica oposición, diciéndoles que así va a ser, que iban a sufrir, que iban a pasar por la muerte, que los iban a intentar silenciar. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo los prepara? Prometiéndoles un ministerio sencillo, una vida cristiana sencilla, de placeres, sin dolor, sin oposición. Les promete aprecio, les promete respeto, les promete aceptación por parte de los incrédulos. Se van a echar a vuestros pies. Van a ver el mensaje que tenéis, el impacto que tenéis en la sociedad. Y van a decir, gloria a Dios por los evangélicos y los cristianos. No. Los prepara para cumplir su misión, avisándoles de lo que les iba a esperar. Y solo así iban a poder perseverar hasta el fin. Y esto mismo es lo que vamos a aprender esta noche en nuestro pasaje. En Juan 16, versículos 1 al 7, Jesús nos explica por qué nos avisó de que seríamos perseguidos y odiados por el mundo. Y lo hace para que en última instancia llevemos el Evangelio a este mismo mundo. Leamos Juan 16, versículos 1 al 7, y dice así: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y en estos versículos Jesús nos presenta dos propósitos por los que nos avisó de la persecución. Dos propósitos por los que nos dice que vamos a ser perseguidos. Y el primer propósito que veremos en los versículos 1 al 3 es que Jesús nos avisó para que no nos caigamos o no nos tropecemos. Y en los versículos 4 al 7 veremos que el segundo propósito es que Jesús nos avisó de que seríamos perseguidos para que no nos hundamos. Así que con esto dicho, veamos el primer propósito, como acabo de mencionar, es que Jesús nos avisó para que no tropecemos. Y voy a leer los 3 primeros versículos una vez más y dice así: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. La idea es sencilla. Jesús nos avisa de que seremos perseguidos para que en última instancia no apostatemos de la fe. Cristo nos ha dejado sin excusas. Cuando suframos por causa del Evangelio, por causa de la oposición del mundo, no vamos a poder decir, no me esperaba que fuera tan duro. El precio por seguir a Cristo es tu vida. Y desde el instante en que nos comprometemos a ser sus discípulos, estamos diciendo que estamos dispuestos a pagar con nuestra vida. No vamos a poder echarnos para atrás llegado el momento del sufrimiento, llegado el momento de la persecución, del encarcelamiento, de la tortura, de la burla, del desprecio. Jesús nos ha dicho estas cosas para que no tengamos tropiezos. Y estas cosas son las palabras que acaba de decir a sus discípulos en el capítulo 15, desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Y en este pasaje Jesús le promete a sus discípulos que el mundo los iba a odiar. Y no lo hace para que se metan la cabeza en un agujero y se olviden del mundo, o para que huyan y corran por sus vidas, sino que lo hace para que este odio no los coja por sorpresa y para que así no se vean anonadados y sorprendidos por lo que no esperaban y continúen con la misión que les encomendó en el versículo 27, que es dar testimonio de Él.
Él no quería que estos hombres solamente predicasen el Evangelio cuando las cosas iban bien, sino que en el calor de la batalla, cuando estaban siendo perseguidos, sus órdenes eran bien claras, que continuasen predicando a Cristo a un mundo que lo odiaba, a Él y a ellos. No habrá nada que podamos hacer para ganarnos el favor del mundo. No tiene sentido que busquemos la aceptación de nuestra sociedad sin Dios, ni tampoco la relevancia en el país en el que vivimos. Da igual, porque tan pronto, si eres fiel al mensaje del Evangelio, tan pronto como confieses que Cristo Jesús es Rey, Señor y Salvador, y que demanda la obediencia de los incrédulos, y que lo primero que les pide es que se arrepientan y crean, estos mismos incrédulos, si el Espíritu no obra en ellos, se van a asegurar de que tengas bien claro lo mucho que te aborrecen a ti por ese mensaje y lo mucho que aborrecen a Cristo. Estas son las cosas que Jesús nos ha avisado, que el mundo nos va a odiar, y lo ha hecho para que no tengamos tropiezo. Y esta frase en el versículo 1 de capítulo 16, para que no tengáis tropiezo, literalmente sería para que no os escandalicéis. Y escándalo era el nombre que se le daba al palo que sujetaba una trampa. Y era una trampa pequeña en la cual caía una presa. Y este palo estaba justo en la entrada de la trampa y la tenía en alto. Y dentro de la trampa había un cebo. Y cuando el animal, incitado por el cebo al oler esa comida, entonces entraba en esa trampa, por norma general chocaba con el palo. Y al golpear el palo caía, y al caer atrapaba a su presa en esa trampa. Y Jesús está afirmando de que nos ha avisado de que el mundo nos odiaría con el propósito de que no caigamos en la trampa del mundo. ¿Qué busca el mundo cuando nos pone una trampa en nuestro camino? ¿Os habéis hecho esa pregunta? Ellos quieren que rechacemos a Cristo. Esa es la trampa que quiere que caigamos. Y si no estamos dispuestos a darle la espalda a Cristo, lo que van a intentar por todos los medios es que dejemos de predicar el mensaje de Cristo. La primera vez que los líderes judíos arrestaron a Pedro y a Juan en Hechos 4, se dieron cuenta al momento, dijeron, uy, estos hombres han estado con Jesús. Se dieron cuenta, reconocieron, estos hombres no van a negar a este Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya que no pueden obligarles a que le den la espalda a Jesús, les prohíben que enseñen en el nombre de Cristo. Y el mundo, si no puede presionarte para que abandones tu fe, te va a presionar para que te calles. Vivimos en un momento en el que necesitamos desesperadamente como iglesia en este país volver a recordar esta verdad. Recordar que lo único que podemos esperar del mundo es odio y persecución. Existe una importante organización religiosa en España que no voy a mencionar su nombre, pero supuestamente representa el pensamiento evangélico del país. Y hace 2 años, ya 3, 2 y medio, en el 2017, publicó un documento que envió a las autoridades del gobierno defendiendo el legado de los evangélicos en España. Y en este escrito se afirmaba que gracias a la iglesia evangélica nuestra nación ahora disfruta de libertad religiosa, el derecho a la educación libre para todos y un trabajo digno. También añade que gracias a los evangélicos los españoles han aprendido a amarse y aceptarse a sí mismos. En ningún momento se menciona en este documento que los evangélicos predican el evangelio y que su mayor legado son las personas que han creído en el mensaje de Cristo que nos libra de la ira de Dios, que nos da el perdón de los pecados. Esta organización evangélica deja de lado a lo que define a los evangélicos, que es el evangelio mismo. Y la razón por la que lo hace es para ganarse el respeto de la sociedad. Tras explicar en este documento que el objetivo de su escrito era favorecer el desarrollo social de España, concluye diciendo,
Y cito, esperamos que nuestra voz sea escuchada. Es lo que buscan. Pero Jesús no dijo, meteros en el bolsillo a vuestros contemporáneos para que escuchen vuestra voz. Para que tengáis voz y voto, para que tengáis influencia. No, lo que Jesús dijo fue vuestra nación, vuestra familia, vuestros amigos, vuestros conocidos y aún los extraños os van a odiar por causa mía. No van a querer saber nada de vosotros. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Estas cosas os he dicho para que no os avergontéis del Evangelio cuando os persigan por causa de él. Estas cosas os digo, dice Jesús, para que no alteréis el mensaje con tal de ganar la aprobación del mundo. Para que no busquéis ser relevantes a costa de minimizar la palabra de la cruz. Para que no me deis la espalda cuando el precio que se os exija por seguirme a mí sea vuestra propia vida. Jesús está diciendo, os aviso de que os van a odiar, de que os van a perseguir, para que bajo ninguna circunstancia caigáis en su trampa y abandonéis vuestra fe o manipuléis el mensaje del Evangelio. Os aviso para que sigáis con la misión que os he dado, ser testigos de mí. ¿Y cómo es la trampa que el mundo pondría a los discípulos? Versículo 2. Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. El odio del mundo hacia los seguidores de Cristo se manifiesta de dos maneras. En este caso, en el ejemplo de los discípulos, que serían expulsados de las sinagogas y que serían matados. Y cuando Jesús les dice que iban a ser expulsados de las sinagogas, no podemos pensar que eso se equipara a que ahora nos echen de la iglesia. Obviamente, si nos echan de la iglesia, sería una situación triste. Pero el mayor problema que tendríamos sería buscar otra iglesia. Sin embargo, para los discípulos, ser expulsados de la sinagoga significaba ser excluidos de la vida de oración de Israel. Para empezar, ¿dónde se guardaban las copias del Antiguo Testamento? ¿Dónde estaban los rollos sagrados? ¿En las casas de la gente? No, en las sinagogas. El hecho de que no pudiesen entrar a esas sinagogas significaba que ya no podían escuchar leída una vez más la palabra de Dios. Por otro lado, esta expulsión acarrearía terribles consecuencias sociales y económicas. Sus familias, sus amigos, sus conocidos les darían la espalda, los tratarían como a paganos, como a gentiles, serían parias sociales. Perderían sus trabajos, si tenían su propio negocio, perderían sus clientes, perderían cualquier posibilidad de ganarse el sustento para sus familias. Hasta se quedarían sin el derecho a un entierro digno. Pero si esto no fuera suficiente, no podemos ignorar que si son expulsados de las sinagogas, eso nos indica que la persecución que van a sufrir es desde adentro. Los mismos que habían entrenado a estos discípulos en la ley de Dios cuando eran pequeñitos, cuando eran niños, los que les enseñaron a leer y les enseñaron la Torá y les enseñaron a memorizar Deuteronomio 6. Estos mismos hombres de esas sinagogas en las que ellos crecieron, ahora son los que los van a perseguir. Los mismos que afirmaban ser el verdadero pueblo de Dios, los mismos que afirmaban defender al Dios del Antiguo Testamento, se van a volver en contra de ellos. La persecución va a surgir desde adentro, no desde afuera, desde el pueblo de Dios. Nadie está preparado para eso. Nunca nos esperamos que desde la iglesia nos persigan porque nos odian. Se da por sentado que en la iglesia están nuestros hermanos y hermanas. No venimos a la iglesia, o espero que no vengáis a la iglesia, desconfiados de que a lo mejor un supuesto hermano o un profesante os clave un puñal en la espalda.
Venimos con la guardia bajada, ¿verdad? Porque estamos entre amigos, estamos entre creyentes, entre personas que confesamos a un mismo Cristo, a un mismo Dios, a una misma verdad y tenemos un mismo espíritu. Cuando el ataque surge en nuestro lugar de confianza, es demoledor, el impacto es brutal, te sientes como si un tren te arrollase, no tienes fuerzas para levantarte, no te ves con ganas de hacerles frente, te sientes defraudado, te sientes decepcionado, te sientes dolido, te sientes traicionado, te sientes solo, muy solo. Por supuesto que esperamos el odio del mundo, pero no de la iglesia, no del pueblo de Dios. ¿Cómo pensáis que se iban a sentir los discípulos cuando fuesen expulsados de las sinagogas? La tentación para ellos iba a ser inmensa. Iban a pensar, ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿Realmente vale la pena pasar por todo esto por causa de Cristo? Nos han abandonado. No podemos continuar con la misión que nos han encomendado. Ni vale la pena intentar. Jesús avisa a sus discípulos para que estén preparados y para que no tropiecen, para que no caigan en la trampa del mundo, un mundo que nos odia, un mundo que va a hacer nuestra vida imposible con tal de que abandonemos a Cristo o al menos la misión que Cristo nos ha dado. Es ir y hacer discípulos, dar testimonio de mí, predicar el Evangelio, proclamar mi nombre. Pero si el mundo no es capaz de hacernos desistir de seguir a Cristo, si el mundo no es capaz de convencernos para que le demos la espalda a este glorioso Salvador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar eliminar la amenaza. Va a intentar silenciarnos. Versículos 2, una vez más. Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Si expulsarlos de la sinagoga no tendría éxito, los iban a matar. Imaginaos por un segundo, intentar poneros en su pellejo. El poder devastador que tendría sobre los discípulos, que algunos de ellos fuesen matados por causa de Cristo. Jesús acaba de encomendar a solo 11 hombres, Judas no estaba con ellos en este instante, 11 hombres, la misión de llevar el Evangelio a Jerusalén. Bueno, podemos hacerlo, somos 11. Judea, sí, un poquito más de tiempo, pero podremos llevarlo hasta Judea. Bueno, Samaria, bueno, no estamos tan cómodos en Samaria, pero podemos llegar hasta Samaria. Y hasta los confines de la tierra. Iban a necesitar toda la ayuda que pudiesen encontrar. Y ahora Jesús les dice, os van a matar. Vais a tener bajas. Vais a ser todavía menos gente. ¿Qué van a pensar? Somos solo 11 para testificar a toda la tierra de Cristo. Y ahora nos dices que vamos a ser menos todavía. ¿Para qué intentarlo? Es una misión imposible. ¿Quién puede hacer tal cosa? Pero aún hay más. Los que los matarían lo harían pensando que estaban rindiendo un servicio a Dios. Estaban convencidos de que eliminar a estos, entre comillas, herejes que seguían a Cristo era un acto de adoración. ¿Os acordáis de Saulo? De Pablo, antes de ser salvo, el apóstol Pablo. Él quería servir a Dios. Era un judío devoto, perfecto ante la ley. ¿Y cómo quiso complacer a Dios? ¿Cómo lo hizo? Él relata, lo hizo persiguiendo a la iglesia de Cristo, echándolos en la cárcel, torturándolos, obligándolos a blasfemar e incluso matándolos. Los verdaderos discípulos se encuentran en un serio peligro de caer en la trampa del mundo. ¿Por qué? Porque la persecución surgiría del supuesto pueblo de Dios. Lo que sin duda les tenía que llevar a preguntarse, ¿y si estamos equivocados?
¿Y si somos nosotros los verdaderos herejes? Martín Lutero tuvo la misma lucha. Estuvo a punto de abandonar su misión porque tenía miedo de encontrarse peleando contra Dios. Al fin y al cabo se enfrentó a la iglesia que afirmaba ser la iglesia de Cristo. Él escribió la siguiente oración en su diario. Fijaos que dice: Dios, ¿cómo me atrevo a levantarme y predicar contra tu pueblo, tu reino, tus sacerdotes, tu palabra? En tu iglesia es donde está tu nombre, tu ley, tu templo. ¿Quién soy yo para oponerme a todo lo que tú eres? Preferiría 1000 veces que ellos tuviesen la razón y así retractarme de mis palabras, o al menos no tener que decir nada. Fin de la cita. ¿No pensáis que los discípulos pasarían por las mismas dudas al ser perseguidos y matados por quienes afirmaban ser el pueblo de Dios? El mundo nos odia hasta la muerte, porque tal y como dice el versículo 3, no han conocido ni al Padre ni a mí. No conocen al Dios que dicen defender. No conocen al Hijo que este Dios ha enviado. En otras palabras, no son salvos, porque la vida eterna es conocer al Padre y aquel al cual el Padre ha enviado. Son hijos de su padre, el diablo, quien desde el principio aborrece a Dios, aborrece a Cristo, y por supuesto que va a aborrecer a los seguidores de Cristo. Claro que van a perseguir a los cristianos, claro que van a perseguir a los discípulos con tal de hacerlas caer en su trampa maquiavélica para que le den la espalda a su maestro. La meta del mundo es que abandonemos el Evangelio. La meta del mundo es que abandonemos a Cristo, que dejemos de predicar el mensaje de Cristo. Que tengamos vergüenza, que nos veamos intimidados, que pensemos antes: ¿qué dirán si digo este mensaje? ¿Se van a reír de mí? A lo mejor pierdo amistades, a lo mejor no me vuelven a hablar. No os dejéis engañar. El mundo está al acecho, buscando atraparnos en su trampa. No son nuestros hermanos, no son nuestros amigos, son enemigos de la cruz, son enemigos de Cristo y por lo tanto son nuestros enemigos. Lo que el mundo busca es hacernos fracasar. Es verdad que hoy no se nos persigue en este país, ni se nos mata por causa de nuestra fe. Pero también es verdad que no hace falta que lo hagan. No hace falta que nos maten. No hace falta que nos echen en la cárcel para que no sigamos predicando el mensaje del Evangelio. La sociedad que nos rodea ha sabido muy bien cómo lograr que la iglesia se avergüence de la palabra de la cruz. Ha sabido muy bien cómo hacer que no prediquemos con tal de no ofender a nadie y de ser políticamente correctos. Y si se predica, se manipula el mensaje para que sea al agrado del mundo que nos rodea. Presentaría un evangelio que no confronta al pecador. ¿Quién eres tú para juzgar sus corazones? Presentaría un evangelio que deja de lado la ira merecida de Dios, que cada ser humano, cada uno de nosotros merecería haber nacido en el infierno. Y si no has nacido en el infierno, todo lo que has tenido es gracia sobre gracia. Un evangelio que no habla del pecado. Un evangelio que no dice que el hombre es corrupto por naturaleza, que el hombre no puede buscar a Dios por sí mismo, que el hombre nace culpable desde el momento de su concepción, que el hombre es enemigo de Dios, que aborrece a Dios, que ha preferido adorar a la criatura antes que al Creador. No van a hablar de la justicia de Dios.
No van a hablar de la santidad de Dios. Te van a presentar un mensaje en el cual tú eres el centro del universo. Dios ha enviado a su Hijo a la cruz para morir por ti. Porque tiene un plan especial para tu vida. Porque te quiere bendecir. Quiere que te sientas bien contigo mismo. Que tengas paz. Que tengas bendiciones en esta tierra. Que vivas tu mejor vida ahora en este planeta. ¿Dónde está el mensaje de los apóstoles? El mensaje que puso el mundo patas arriba. El evangelio de la santidad de Dios, de la justicia divina, del pecado del hombre y por supuesto del amor de Cristo. El evangelio que tiene el poder de transformar vidas, vidas que luego serán aborrecidas por el mundo, porque no han conocido ni al Padre ni al Hijo. Jesús nos avisó de que nos odiarían y por eso nos van a perseguir. Por lo tanto, si por miedo al mundo dejamos de lado a Cristo, o dejamos de predicar su mensaje, o adaptamos el mensaje a lo que el mundo quiere escuchar, nosotros mismos nos identificamos con aquellos que aborrecen a Jesús. Estamos haciendo lo que ellos hacen. No tropecemos en la trampa de los incrédulos. Prestemos atención al serio aviso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, Jesús no se quedó ahí, sino que también presentó un segundo propósito por el cual nos avisa de esta persecución. Y dice que nos avisó para que no nos hundamos, nos avisó para que no tropecemos, que no caigamos en la trampa, pero ahora nos avisa para que no nos ahoguemos, no nos deprimamos. Versículos 4 al 7 dice así: pero os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy a que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Jesús nos avisa del odio y de la persecución del mundo para que cuando suceda, cuando llegue la hora, recordemos sus palabras y la tristeza no nos embargue. Jesús no quiere que las circunstancias nos hundan hasta el punto de que decidamos no seguir adelante con la misión que nos ha dado. Él no quiere que nos veamos dominados por la tristeza de tal manera que tiremos la toalla. Que digamos: ¿para qué seguir predicando? ¿Para qué pelear por este mensaje? ¿Para qué llevar el evangelio? Y es por eso que nos ha dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora nos acordemos de lo que ya había dicho, nos acordemos de que nos avisó, de que esto es así, de que sucedería. Y Jesús lo avisó antes a sus discípulos del odio que iban a experimentar en concreto por parte de los líderes judíos, porque no hizo falta. No hizo falta porque estuvo con ellos. Él era su escudo. Los ataques de estos hombres del Sanedrín y de los religiosos de la época estaban dirigidos exclusivamente contra Jesús. Él se convirtió en el blanco de cada una de sus lanzas, de cada una de sus flechas. Él estaba protegiendo a sus discípulos. Pero ahora Jesús se iba. Ahora Jesús se iba a morir a la cruz y luego se iría con el Padre tras la resurrección. Los discípulos ya no iban a tener más ese escudo. No iban a tener a Cristo en torno a ellos. No iban a tener esa protección física de Jesús, de la presencia de Jesús con ellos. Una vez que no iba a estar presente, los líderes judíos, ya que no podían ver a Jesús porque subió al Padre, derramarían toda su ira contra los seguidores de Jesús. Estos hombres estaban ser avisados del peligro que les esperaba. Y este versículo no significa que Jesús quiere que cuando suframos la persecución del mundo pensemos: bueno, es lo que ha dicho, es lo que es, así son las cosas. No está diciendo que nos resignemos y que caigamos en el fatalismo. La meta que tiene es que al acordarnos de que sucederá tal y como Él lo dijo, no nos hundamos,
no nos embargue la tristeza y por lo tanto sigamos adelante con la misión que nos ha encomendado, testificar de su nombre. Juan Calvino lo explica de esta manera. Jesús les avisa no solo para que conozcan sus palabras, sino para que las obedezcan. Tenían que obedecer el llamado a ser testigos en medio de la persecución. Fin de la cita. El propósito de que Jesús nos avise no es para que huyamos y salvemos la vida. El propósito es para que, a pesar de que el mundo nos odie y nos quiera matar, corramos de lleno hacia el mundo y nos tiremos de cabeza predicándoles el Evangelio de Cristo, aunque eso suponga pagar con nuestra vida. El odio de los incrédulos no nos puede coger por sorpresa. No podemos llegar a pensar cuando empecemos a sufrir persecución y algunos de nosotros seamos matados por este mensaje. No podemos pensar, bueno, a lo mejor Dios nos está guiando a que nos escondamos. A lo mejor Dios nos está guiando a que dejemos de predicar este mensaje, a que nos callemos. Jesús nos avisa para que cuando seamos perseguidos digamos, así es, está sucediendo tal y como Él dijo. Y Él también dijo que así como iba a suceder eso, también quería que siguiésemos testificando de Él en medio de esa persecución. Continuar proclamando mi nombre, ser testigos de mí. Versículo 27 del capítulo 15 es la orden que da a sus discípulos en el contexto del odio del mundo. Sin embargo, ¿cómo respondieron? ¿Cómo respondieron estos hombres? Se hundieron. Versículos 5 y 6, fijaos. Pero ahora voy a que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús les está confrontando porque su respuesta había sido egoísta. Demostraron que no estaban interesados en la glorificación y en la exaltación del Hijo. Lo único que les preocupaba era su propia gloria en el reino. Por eso llegados a este punto, no vuelven a preguntar a dónde van. Ahora es el momento idóneo. Ahora es cuando tenían que decir, ¿a dónde vas? Pero ya ni se les pasa por la cabeza esa pregunta, porque están anonadados. Están embargados por la tristeza. Su interés genuino no era la gloria de Cristo. De hecho, por si no quedase claro, Jesús en Juan 14, 28 les dice, ya en este mismo discurso, si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre. Sin embargo, ¿cómo respondieron? Versículo 6. La tristeza ha llenado vuestros corazones. La verdad salió a la luz. Aún los discípulos, porque me da esperanza a mí, aún los discípulos se amaban más a ellos mismos que a Cristo. Por eso no pudieron alegrarse por Él, porque estaban entristecidos por ellos. No estaban pensando en lo que Jesús iba a ganar, sino en lo que ellos iban a perder. Estos hombres querían que Jesús estableciese su reino, pero no estaban pensando en la gloria del rey, sino que estaban pensando en la gloria que ellos recibían. Horas antes de esta cena, de la última Pascua, estaban de camino a donde iban a cenar, peleándose a ver quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Querían que Jesús reinase, pero no porque el Padre lo iba a exaltar sobre toda la creación, sino porque así podría echar a los romanos de Israel. Y Jesús les revienta el globo y les dice, no, voy a morir. Me voy a la muerte. Sus mentes no podían concebir que su rey, su Mesías esperado y ansiado, fuese a la cruz. No entraba en sus planes. Planes que se vinieron abajo como un castillo de naipes, se esfumaron como el rocío de la mañana, se quedó en un humo que ni podían atrapar. Habían dejado todo por seguir a Jesús, habían dejado trabajo, habían dejado familia, habían dejado amigos, hogares. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a ser de ellos?
sin rey, sin reino, sin futuro, sin consuelo, sin esperanza, sin Cristo. O al menos eso es lo que pensaban. Y para colmo de males hay que añadir que el supuesto legado que Jesús les deja es odio y persecución. La herencia que les escribe es: os van a perseguir, os van a odiar, iban a ser expulsados de las sinagogas, iban a ser matados, y la gente que los iba a matar iba a pensar que estaba sirviendo a Dios, adorando a Dios. El mundo buscaría por todos los medios hacerles tropezar y que dejasen de predicar a Cristo. Claro que se turbaron. Claro que fueron dominados por el temor y la incertidumbre. Y nosotros también hubiésemos hecho lo mismo. O al menos yo. Pero me atrevo a decir, nosotros. Su corazón se llenó hasta lo sumo de profunda tristeza. Y qué peligrosa es la tristeza. Esta misma palabra es la que se traduce en otros pasajes por mala gana. Y esa es la idea. Cuando dice que su corazón se llenó de profunda tristeza, está diciendo que su corazón se llenó de desgana. Y estos hombres no se habían entristecido porque iban a perder a su querido amigo y maestro. El versículo 6 nos da la razón por la que se entristecieron, por la que acabaron desganados, de mala gana. Porque os he dicho estas cosas, dice Jesús, la tristeza ha llenado vuestros corazones. O sea, porque os he avisado de que seréis perseguidos y odiados por el mundo, os habéis desganado hasta el punto de que no queréis seguir adelante con vuestra misión. Estos hombres estaban hundidos. Literalmente, habían tirado la toalla. El padre de la iglesia, Crisóstomo, dice acerca de la tristeza de los discípulos lo siguiente: grande es la tiranía de la tristeza. Cuando nos entristecemos por nuestras circunstancias, esa tristeza es inútil. Los discípulos estaban tan embargados por la tristeza que parecían tontos, sin saber qué decir. Estaban desganados. Su tristeza descontrolada fue una cosa terrible, espantosa e incluso mortal. Fin de la cita. Si siguiésemos leyendo el relato de la crucifixión, veríamos más adelante cómo esa mala gana, esa desgana de los discípulos los llevó a fracasar. En Getsemaní, cuando Jesús estaba agónico, les pide ayuda y les dice: velad y orad, porque en la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Preparaos para lo que os espera. Y cuando Jesús se aparte y va a orar, luego vuelve, y Lucas nos dice que se habían quedado dormidos a causa de la tristeza. La misma palabra de nuestro pasaje. Se quedaron dormidos a causa de su desgana. Su falta de ganas, su mala gana los llevó a ni tan siquiera esforzarse en velar y prepararse para la persecución inminente que Jesús les dijo que iba a venir. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los discípulos cuando vino esa persecución inmediata? Mateo 26, 56. Todos le abandonaron y huyeron. Pero ahí no se queda la historia. Si siguiésemos leyendo, aún tras la resurrección, cuando Jesús ya se aparece a Marta y María, y cuando ellas ya van a los discípulos y les dicen: Jesús ha resucitado de entre los muertos. Aún así, Juan 20:19 nos dicen que estaban encerrados con llave en una habitación por miedo a los judíos. Unos versículos más adelante, Pedro se rinde y decide volver a ser pescador, pero esta vez de peces. Los discípulos se hundieron completamente. El barco se vino a pique. No prestaron atención a las palabras de Jesús. No recordaron que iba a suceder tal y como Él ha dicho. Dejaron que la tristeza y la desgana les llenase hasta el punto de que abandonaron la misión que Cristo mismo les encomendó.
Y antes de que te eches las manos a la cabeza y juzgues a estos hombres, probablemente tú y yo también hubiésemos respondido de la misma manera. Pero, si continuamos con la historia, veremos que al final, la vida de los discípulos no fue una vida de desgano, no fue una vida de tristeza, no fue una vida de derrota y abandono. Al contrario, se enfrentaron a reyes, se enfrentaron a gobernadores, se enfrentaron a los líderes religiosos de su época, se enfrentaron a emperadores, sufrieron azotes, latigazos, encarcelamientos, insultos, persecución e incluso la muerte con tal de seguir predicando el nombre de Jesús. La todopoderosa máquina del Imperio Romano no pudo hacer callar a los discípulos de Cristo. Y estos 11 hombres pusieron el mundo patas arriba. Y prueba de ello es nosotros hoy en día, 2000 años después, en una iglesia en León, en España, reunidos en torno al mismo mensaje que estos hombres predicaron, en torno al testimonio que ellos dieron de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ese cambio tan maravilloso? ¿Cómo es que dejaron de estar desganados y hundidos, aterrorizados, tirando la toalla, dispuestos a rendirse, y ahora comienzan a considerar que sufrir por Cristo es algo digno de gloria, de honra y de honor, y que es razón de gozo? ¿Sabéis cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Era mejor para ellos que Jesús se fuese a que siguiese presente con ellos. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiese muerto en la cruz de Calvario, el Espíritu Santo nunca habría podido morar en los corazones de los salvos o redimidos. Y debido a que Jesús se fue a la muerte, entonces ahora el Consolador, el Paracleto, aquel que se pone a nuestra par, a nuestro lado, aquel que camina con nosotros y nos capacita para cumplir nuestra misión, vino a vivir con nosotros. Jesús estaba con sus discípulos, el Espíritu está en nosotros, siempre, en todo momento. Fue el Espíritu Santo el responsable de levantar a estos hombres de su hundimiento. Fue el Espíritu Santo que convirtió su tristeza en gozo. Fue el Espíritu que los capacitó para enfrentarse al odio del mundo, a la persecución, con tal de cumplir la misión que Jesús les dio. Da testimonio de mí. El verdadero detonante, aquel que hace posible que completemos la obra de Cristo, que completemos la misión, por muy adversas que sean las circunstancias, es el Espíritu de Dios. Amén. Leon Morris, un comentarista, dijo: el Espíritu no es guía y consolador para quienes van por un camino de rosas, perfectamente capaces de administrar sus vidas. Él viene a ayudar a los hombres y mujeres atrapados en el fragor de la batalla, quienes son probados más allá de sus fuerzas. Fin de la cita. Humanamente hablando, es imposible no escuchar estas palabras de Cristo y no deprimirse. A ninguno nos gusta que nos odien. A ninguno nos gusta que nos persigan. A ninguno nos gusta que nos digan que el único lugar donde vamos a estar seguros es aquí. Porque ahí fuera es una jauría de perros. No tenemos las fuerzas en nosotros mismos para seguir adelante predicando a Jesús cuando lo que está en juego es nuestras propias vidas o las vidas de nuestras familias. Pero, y glorioso pero, tenemos el mismo Espíritu que moró en los discípulos.
El mismo Espíritu que levantó a estos hombres en su tristeza y los capacitó para cumplir la misión de predicar a Cristo hasta los confines de la tierra. Ese Espíritu también mora en nosotros, también nos capacita para cumplir esa misión, llevar el mismo mensaje que se llevó hace 2000 años hasta las fronteras de España. Las palabras de Jesús nos dejan sin excusa. Jesús nos está avisando de lo que nos espera para que no nos acobardemos, para que no le abandonemos, para que no callemos la boca. Pero no nos deja solos. ¿Quién puede hacer tal tarea? Testificar de Cristo a un mundo que lo odia por sí mismo. Yo no puedo. Pero envió al Espíritu, quien estará siempre con nosotros, sosteniéndonos, ayudándonos, guardándonos, consolándonos, animándonos y lo que es lo más importante, capacitándonos. Así que la única conclusión a la que podemos llegar es: cumple tu misión. Da testimonio de Cristo a un mundo que lo aborrece. Spurgeon dijo: que se rían de mí no me supone un problema. Me deleito cuando recibo burlas e insultos por causa de Cristo. Lo que de verdad rompe mi corazón es que le des la espalda a la misericordia de Dios. Escúpame la cara si quieres, pero arrepiéntete de tu pecado. Ríete de mí lo que desees, pero cree en mi Señor. Pisotea mi cuerpo como si fuese el polvo de la carretera, pero salva tu alma. Cristo nos avisó de que su misión sería difícil. El mundo va a reírse, el mundo va a escupirnos, el mundo nos va a pisotear con tal de silenciarnos, con tal de que callemos este mensaje, con tal de que reneguemos de Jesús. Pero si eres discípulo, si eres salvo, estás en esta tierra con esa misión, ir y hacer discípulos, llevar el Evangelio hasta los confines de este planeta, predicar a Cristo crucificado, la necedad y la locura de la cruz, el único mensaje que tiene poder para salvar al incrédulo. El Evangelio solo son buenas noticias si llega a tiempo. Por lo tanto, no te calles. Predica este mensaje. Confía en la capacitación del Espíritu. No hay razón para no cumplir la misión que Cristo nos ha dado. Sed testigos de mí. Oremos. Padre, gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque no solo hace la obra imposible de la regeneración y nos trae de muerte a vida, sino que continúa morando en nosotros, en su plenitud, y hace algo increíble. Nos vuelve valientes, nos vuelve gozosos, nos ayuda a seguir adelante, nos capacita con nuestra misión, y podemos hacer cara y frente a un mundo que nos odia, y llevándoles el mensaje que tú utilizas para salvar este mundo. Salva al mundo. Salva tantas almas del mundo que tan desesperadamente te necesitan, y úsanos a nosotros para llevar este mensaje. En tu santo nombre. Amén.